El día miércoles. Si ustedes se recuerdan, el tema se tituló David el Rey según el corazón de Dios, y hemos visto cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, ha pasado del tiempo de los jueces, en donde era dirigido por estos caudillos que hacían las veces de un líder que los liberaba de aquellas situaciones en donde estos caían por haberse alejado de Dios, ¿verdad? Entonces vendrá un momento en el que ellos le van a decir a estos líderes, ya no los queremos, ¿verdad? Vemos cómo rápidamente caen en pecado y cuando piden perdón se levantan, pero mejor queremos un rey. Y esto se lo mandan a decir a Dios con Samuel, que va y le dice al Señor, Señor, mira, me han dicho que quieren un rey. Y Samuel le dice, sí, dales un rey. Y como vimos el miércoles pasado, el primer rey que Dios le dio al pueblo fue un cuidador de asnos, ¿verdad? Fue un cuidador de burros, de burras específicamente, y ese fue Samuel, ¿sí? Fue Saúl. Posteriormente hemos dicho cómo Saúl traicionó la confianza de Dios, incurrió en varios malestares, de manera que Dios lo descartó como rey de su pueblo Israel, y entonces eligió a David. Y el último texto que nosotros contemplamos, leímos, ¿verdad?, fue precisamente cuando David fue a la batalla, ¿verdad?, y acabó con Goliat, este enfrentamiento de este pequeño niño, un gigante de la fe, ¿verdad?, pero al final de cuentas un pequeñito, ¿verdad?, nos muestra a nosotros lo que somos capaces de lograr unidos con Cristo. Nuestro padre fundador, el padre Luis Butera Buló, con mucha frecuencia nos recuerda las palabras del movimiento familiar cristiano cuando dice, Cristo y yo, mayoría aplastante, ¿no? O sea, con Cristo todo lo puedo. Y San Pablo de hecho lo dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, esta es una convicción fruto de la fe. David caminó con esa convicción fruto de la fe, de que efectivamente Dios lo libraría de la mano de sus enemigos. Y así fue como Dios libró a Samuel perfectamente de las garras de Goliat, ¿verdad? Y haciéndole frente, derrotó a aquel al que todo mundo le tenía miedo. Continuando con esta historia, les había dejado que leyeran el capítulo 17, 16, 17 y 18. Bueno, a continuación les invito a que leamos este texto, ¿verdad?, que es del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 10 al 11. A ver, busquen ustedes ahí en su Biblia, el primer libro de Samuel, en donde vamos a darle continuidad. Traigo mi libro porque quiero decirles que este libro está disponible, es una edición de los servidores de la palabra, y este es un libro que si nosotros queremos conocer la evangelización, lo tenemos que tener, y queremos evangelizar, también lo tenemos que tener. Y bueno, muy bien, en este punto, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 48, perdón, ese ya lo leímos, es primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Y en la lectura dice lo siguiente. Le voy a dar lectura. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre, y Saúl tenía en la lanza una mano. De pronto Saúl se levantó y lanzó la lanza en contra de David para clavarlo en la pared. Pero David esquivó por 2 veces a Saúl. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto nos presenta ya, ¿verdad?, la envidia de Saúl sobre la elección de David. David, que le había dado el triunfo, un niño, ¿verdad?, un menor de edad, que le había dado el triunfo a este pueblo, que se había animado a lanzarse en contra de ese gigante Goliat, ¿verdad? Ahora David se roba las miradas del pueblo, ¿verdad? Y Saúl empieza a tenerle envidia. En esa tarde, el espíritu, dice así, el espíritu de Dios, un espíritu que Dios permite que Saúl, no que lo tenga él, pero sí permite que sea tentado por él. Y Saúl no supera la tentación y quiere matar a David. Hermanos, el tema se llama David el Rey según el corazón de Dios, ¿verdad? Fíjense, cuando una persona sale de la elección de Dios, cuando una persona deja de estar
en el camino que Dios le ha trazado para que encuentre su salvación, su realización, porque hay que decir eso, el camino donde Dios nos quiere es nuestro camino de realización. Dios nos da un libre albedrío y podemos ir por donde nosotros queramos, pero hay una sola manera de llegar a buen puerto y a un rápido fin no en el sentido de la muerte, ¿no? Sino en un por qué y para qué, la finalidad de la existencia, ¿no? Y este único camino pues procede de Dios. Fuera de ese camino nos vamos a equivocar, fuera de ese camino vamos a experimentar lo que experimentó Saúl. ¿Qué pasaba en el corazón de Saúl en ese momento? Que sentía envidia de ese niño pequeño que había derrotado a un gigante. Pues nada más ni nada menos, miren, ¿qué pasaba? Pasaba la frustración, pasaba el desánimo, pasaba la envidia, pasaba el coraje por saber que Dios ya lo había descartado y ahora la mirada de Dios estaba sobre David. Y ciertamente, ¿verdad? Una persona nunca se siente tan insatisfecha, tan envidiosa, tan incompleta como cuando está fuera del proyecto de Dios. Esto es una realidad. Miren, independientemente de si queremos creer o no creer en Dios, una realidad absoluta es que nosotros venimos de Dios, o sea, vamos hacia Dios y Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, ¿no? Y como lo dice el profeta Jeremías, son designios de amor, son designios de paz, ¿verdad? Dios no es malintencionado, Dios siempre tiene buenas intenciones para el hombre, para el ser humano, y por eso le ha dado a David esta oportunidad por su pueblo. Y bien, David, Saúl, el rey Saúl, que está cada vez más alejado de Dios, entonces va alejándose cada vez más con actitudes, con situaciones que lo van poniendo en riesgo de perderse de manera total, ¿no? No solamente perdió el favor de Dios, sino que ahora, intentando matar a un inocente, pone en mayor riesgo su espíritu. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando nos dejamos llevar por un ambiente de envidia, un ambiente de presunción, un ambiente en donde no hay respeto sobre los demás, y viene precisamente esto, la insatisfacción, la inseguridad y por supuesto, ¿verdad?, la no realización. Entonces, qué importante, ¿no? Porque una persona, sobre todo en este tiempo, se nos habla mucho de realización personal, y esta realización personal para el cristiano, para el buen cristiano, no está fuera de Dios. Bien, les invito ahora a que busquemos este otro texto que es muy interesante. Vamos a pasar a ver esta segunda parte en la historia de David, y vamos a buscar el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y voy a darle lectura. Espero que ustedes me sigan ahí con su Biblia. Y dice así: más tarde todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. En realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel. Además, el Señor te ha protegido, te ha prometido que tú serás quien dirija al pueblo de Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó durante 40 años en Hebrón. Fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongamos mucha atención en estos detalles que nos presenta la Biblia, porque nos presenta al pueblo de Dios que va, en cuanto muere el rey Saúl, van con David y le dicen: nosotros sabemos que Dios te ha elegido a ti y queremos que de hoy en adelante tú seas mi rey. Tú seas nuestro rey. Y efectivamente, ¿verdad? David empieza a ser el rey de este pueblo, pero fíjense, ¿cuántos años dice que tenía David en ese momento? David tenía aproximadamente, ¿verdad? Dice 30 años. Dios lo había elegido antes de los 12 años. ¿Se acuerdan que decíamos por qué David no estaba en su casa cuando Jesé fue a elegir al que sería el siguiente rey? No estaba porque no contaba todavía como una persona en sociedad.
¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cuántos años pasaron para que David tomara posesión del reinado que Dios le había prometido? 18 años, hermanos, 18 años. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos haga un favor, que nos conceda un milagro, etcétera, y quisiéramos que fuera ya, de un momento a otro. Y pensamos que Dios es lento para actuar. De hecho, ese es el problema por el cual mucha gente se aleja de Dios y busca otras alternativas de confianza, ¿no? Busca un brujo, hemos dicho, busca un psicólogo, busca un medio que le ayude, porque no está dispuesta a caminar con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Era lógico que si David había sido elegido rey antes de los 12 años, pues ya empezara a reinar, ¿no? A los 12 años. O bien, si no empezó a reinar ahí, ¿por qué no empezó a reinar a partir de que derrotó al gigante Goliat? ¿Por qué no lo dejaron reinar? David pudo haberse impacientado. David pudo querer seguir su propio proyecto. Sin embargo, fue caminando de acuerdo al proyecto de Dios. Y esto le va a abrir mucho más puertas de los favores divinos que Dios le va a conceder. Y pues ni hablar, ¿verdad? Saúl muere sin nada. Saúl queda como, pasa a la historia como un rey débil, en el sentido de mucha fragilidad, fácil al robo, fácil a la ambición, fácil a ponerse él como centro de esta historia y como protagonista de ella. Y bueno, pasarán 18 años, pero al fin Saúl cae y es levantado. Entonces, ahora sí, David. Qué interesante, ¿verdad? Para que nosotros no estemos pensando en que Dios tiene que actuar obligatoriamente a nuestro tiempo, ¿no? Como a veces llegamos a creer que si Dios no me concede esto, bueno, tendré que buscar otras medidas alternas, ¿no? Paciencia. Ante lo que le pedimos a Dios, paciencia, porque Dios, decimos en México, no cumple antojos ni endereza jorobados. Es decir, Dios obra cuando ha llegado el momento en el que es el tiempo de Dios, ¿no? No un tiempo cronológico, sino el tiempo de Dios. Les invito también a que busquemos ahora del segundo libro de Samuel, el capítulo 6, versículos del 14 al 15, porque también nos presenta algo muy interesante. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 al 15, voy a darle lectura. Dice así: David iba vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas, y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó en la ventana, y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. Qué interesante. El arca del Señor fue llevada y puesta al lugar dentro de una tienda de campaña donde David había levantado con ese propósito, y enseguida David ofreció holocaustos, sacrificios de reconciliación delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, este pasaje nos recuerda por qué David es tenido como el que danzaba, bailaba para alabar a Dios, ¿no? Aquí nos presenta, después de que él es elegido, lo que pone por delante es el arca de la alianza. En el arca de la alianza, de manera tradicional, se sabe que iba el bastón de Moisés, un pedazo de maná, de ese alimento que Dios les dio en el desierto, además también de que les dio ahí en el arca iban las tablas de la ley. Ahí iba, todo eso iba en el arca de la alianza, las tablas de la ley, el bastón de Moisés, y hemos dicho las tablas, el bastón y un pedazo de maná. Es lo que va en el arca de la alianza. Y ahí va David trasladando ese arca. Las tres cosas simbolizan algo extraordinario. La ley, pues, es la presencia misma de Dios, lo que Dios le pide a este pueblo. El bastón hace alusión al poder del Señor, ¿verdad? Asimismo, como el pan, la capacidad que Dios tiene de proveer a su Dios en todos los sentidos. Qué emocionante es contemplar a Dios así, y mucho más emocionante descubrir que hay líderes como David en ese momento, que estaba absolutamente dispuesto a darle todo su lugar a Dios, ¿no? Tan así que él va brincando, danzando, bailando. Y su esposa, la hija de Saúl, con quien él se había casado años atrás, lo mira con desprecio. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo 6 y 7 del segundo libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta que Dios le quitó a Mical la posibilidad de ser madre. Nunca tuvo hijos.
por supuesto, menos del rey David, ¿no? Entonces, en ella no hubo una prolongación de la descendencia porque no entendió esto de la alabanza. Hay mucha gente que le da pena alabar a Dios, ¿eh? Hay mucha gente que le da pena levantar sus manos, hacer un acto de adoración. Me llamó mucho la atención, hace tiempo me tocó compartir clases en una escuela de bachillerato y recuerdo mucho que un día íbamos nosotros en una camionetita vieja que teníamos para movernos por ahí en el pueblito y una de las hermanas iba manejando y en eso uno de los jóvenes, porque eran de los jóvenes en ese colegio, iban jóvenes más o menos acomodaditos, se nos para con una super camioneta al lado y iban otro grupo de jóvenes y le empieza, Víctor se llama ese chico, Víctor, písale, gánales a las monjas, písale. Y este muchacho, en cuanto cambió el semáforo, pisa el acelerador y va, ¡bum!, ¿verdad? Y nosotros pues tranquilamente, nuestra camioneta vieja, que además no corría lo que corría aquella, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que el lunes siguiente, cuando lo vemos en clases, yo le digo, Víctor, ¿me puedes hacer favor de leer este texto de la Biblia? Y dijo, no. Y le dije, por favor, Víctor, hazme un favor, ponte de pie y léelo. Y dijo, no. ¿Por qué, Víctor? Porque me da pena. ¿Qué te da pena? Pues es que se van a burlar de mí. Fíjense, me llamó mucho la atención ver que Víctor no le tenía miedo a pisar el acelerador, a tomar el volante y irse a toda velocidad después de que cambie el semáforo, pero sí tenía miedo a ponerse de pie y proclamar la palabra de Dios. En esos estamos, ¿no? O sea, una realidad verdaderamente pues terrible, porque hoy tenemos el valor de muchas cosas, ¿no? Incluso hay quienes tienen el valor de mandar sus fotos así de mi desnudos, ¿no? Y hay quienes tienen el valor de hacer cosas increíbles, pero no tienen el valor de alabar a Dios, no tienen ese valor. ¿Sí? Y esa es una de las cosas, cómo es posible que en esta sociedad haya gente capaz de hacer cosas tan malas como secuestrar, como intimidar, como mandar mensajes que lastimen a otros, ¿verdad? Como decirle las verdades a quien sea. Para eso tenemos valor y no tenemos el valor para tomar la palabra de Dios, leerla e interpretar el mensaje que Dios nos quiere decir. Fíjense, en ese punto socialmente hemos llegado, ¿no? En donde nos apena, nos apoca, nos intimida tener que hacer una cosa buena, pero nos damos valor y hasta nos juntamos para hacer cosas malas, ¿no? Qué terrible. Pues bien, en esto nosotros vemos a un David libre, porque para adorar a Dios, queridos hermanos, hay que ser libre. Una persona esclava no adorará a Dios, por supuesto, tendrá vergüenza, se sentirá incómoda. Solamente la gente libre es capaz de adorar verdaderamente a Dios. Les invito a que tomemos este otro texto que ya nos presenta una promesa que Dios le va a hacer a David y es maravillosa. Busquen ahí en su texto, en su Biblia, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice lo siguiente, dice: Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección y también tu trono quedará establecido para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué hermoso es este texto, la promesa de Dios a David. Esta promesa Dios se la va a cumplir. Si ustedes recuerdan, uno de los títulos que Jesús tiene en el Evangelio es el de Jesús, hijo de David, que se lo dice el ángel a la Santísima Virgen: tu hijo será descendiente de David, ¿verdad? De la casa de David. También el endemoniado que va detrás de Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, etcétera, ¿verdad? En varias ocasiones en el Evangelio Jesús es llamado Jesús, hijo de David, porque David fue el mejor rey de la época, ¿verdad? Y Jesús era asociado a este rey, ¿no? De hecho, se pensaba que cuando llegara el Mesías sería un David. Por eso muchos no lo reconocieron, ¿no? Ustedes recordarán que hubieron personas que esperaban un Mesías así, en el sentido poderoso, con un ejército, porque esperaban otro David. Y es que realmente así fue David. David fue un campeón en las guerras, en las batallas. Tuvo la capacidad de ayudar a su pueblo a superarse en muchos sentidos. Su pueblo superó el complejo que tenía de ser siempre un pueblo perdedor. ¿Y por qué logró todas estas cosas? Bueno, Dios le había hecho una promesa.
¿no? Dios le hizo una promesa a David, y viendo que David era valiente, y viendo que David era sincero, y viendo que David lo adoraba, Dios le hizo esta promesa, y yo creo que es la promesa que todos quisiéramos escuchar en esta vida, ¿no? Fíjense, tu dinastía y tu reino estarán siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Sabemos nosotros que esa promesa se cumplió en Jesús. Jesús es la descendencia de David que perpetúa la sangre y la carne de David por todas las generaciones. Hermanos, yo creo que hoy nosotros vemos una sociedad tan carente de bendición, una sociedad en la que hace falta gente con mayores bendiciones, ¿verdad? Y tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga muchísimo, ¿verdad? Pero esta sociedad sin bendición es la sociedad que no le ha respondido a Dios, ¿no? Donde hay un corazón que le responde a Dios, hay una bendición. Donde hay un corazón que se dispone a hacerle caso a la palabra de Dios, a obedecer lo que Dios le pide, ahí entra una bendición que va de generación en generación, de generación en generación. Nosotros hoy vemos lo contrario, ¿verdad? Hoy vemos generación tras generación que repiten lo mismo. La mamá soltera, divorciada. La hija, mamá soltera, incapaz de establecer relaciones matrimoniales con alguien, ¿no? El papá alcohólico, el hijo alcohólico, pero además drogadicto, ¿no? Y la siguiente generación, pues alcohólico, drogadicto, y agrégale alguna cosa más, ¿no? Entonces, vemos más bien los males de generación en generación. Tiene un gran sentido esta promesa. Esta promesa tiene un extraordinario sentido y una gran llamada de atención para cada uno de nosotros, porque nosotros estamos llamados a ser una bendición para los nuestros. Y a que la promesa de Dios se perpetúe por medio de nosotros. Eso es sumamente importante, ¿no? Esa promesa es para ti, es para mí, y Dios nos la hace cuando nosotros nos disponemos y nos abrimos a sus proyectos. Dios tiene un proyecto, y estar dentro de ese proyecto no solo nos trae una bendición a nosotros, sino que nos hace también una bendición para los demás. Les invito en este momento a que busquemos también este siguiente texto, que es el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, versículos del 1 al 17, ¿verdad? En donde vamos a leer esto que va a ser el pecado de David. David no era perfecto. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Y esto, miren, lejos de admirarnos y decir, ay, ¿verdad? Mira, pues ni era tan perfecto, ¿no? También nos abre la mente para decir, nosotros no somos perfectos. Nosotros no podemos señalar y decir, o sea, nosotros también en algún momento podemos estar mal. Nosotros en algún momento también podemos estar haciendo lo que no es correcto. Y bueno, sin más, voy a darle lectura al texto y les pido que pongan atención, porque David va a ser el hombre de la promesa, pero también va a ser el hombre débil. Vamos a poner atención. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 17 nos dice aquí. Dice así: en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas, sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Continuamos la lectura. Una tarde, al levantarse David de la cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella después de esto ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada. Así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías elitita se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias traía de la guerra. Urías, después de darle un informe, David le ordenó que volviera a su casa para que se lavara los pies, comiera algo y estuviera con su esposa. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida de su mesa como un regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche en la puerta del palacio con los soldados de la guardia real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa?
después de este viaje que has hecho? Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples en ramas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto yo no podría entrar a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por vida de su majestad que no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy, todavía, y mañana dejaré que te vayas. Así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados nuevamente de la Guardia Real y no volvió a ir a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías en primera línea, donde sea más dura la batalla. Luego, déjenlo solo, para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en un lugar en donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que se defendían la ciudad, salieron para luchar contra Joab. Cayeron en combate algunos de los oficiales de David. Entre ellos se encontraba Urías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Es este pasaje que nos relata el pecado de David, que ha tenido un principio. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios de una manera muy detallada nos presenta por qué la caída de David en pecado. Nos dice que en el tiempo en el que los reyes acostumbran a salir a la batalla, David, en lugar de ir a luchar la batalla, se quedó en su casa, ¿verdad? Este es el principio de este mal. Deme un momento, hermanos. Aquí tenemos una pequeña fallita, pero denme un segundito para... Y bien, el texto nos presenta un detalle muy interesante y nos dice a nosotros que David no salió a la batalla como era la costumbre en ese tiempo, que los reyes salieran a pelear. En lugar de eso, mandó a su ejército, mandó el Arca de la Alianza. Miren cómo esto se entiende como un acto de pereza, ¿no? Un pequeño acto de pereza. Se entiende también como bajar la guardia un momento, pero inevitablemente cuando bajamos la guardia un momento viene el enemigo. Esto lo tenemos que aprender nosotros, no solamente a nivel de estrategia del mal, ¿verdad? También lo debemos entender como una parte del combate espiritual. Yo lo veo de esta manera. A mí me gusta mucho jugar básquetbol. Últimamente no lo he hecho porque el tiempo no me lo ha permitido, pero en un tiempo yo pude observar que para que tú ganes en básquetbol tienes que estar siempre en movimiento, ¿no? Muévete, corre. No especules sobre lanzaron el balón al aro, no sabes si va a caer o no. Tú ya tienes que estar abajo para recoger el balón, robarte la pelota y continuar el partido, ¿no? Esto te da mayores ventajas sobre tu adversario, ¿no? Si tu adversario no se mueve mucho, pero tú estás ahí abajo de la canasta y ahora corres y la lanzas y tienes en movimiento la pelota, tienes menores posibilidades de perder. Obviamente se aumentan las posibilidades de ganar, ¿no? Estar en movimiento, quiero decir, estar en movimiento nos ayuda, ¿verdad? Y nos da la capacidad de estar en alerta. Cuando nosotros bajamos la guardia un momento, nos pueden venir muchos males. Puede ser desde que te metan más canastas en un partido de básquetbol, de que te pongan más goles en un partido de fútbol, o puede ser también, ¿verdad?, que caigamos en pecados muy graves, ¿no? Esto es muy interesante porque basta con que un día tú decidas no ir a trabajar y te quedes en tu casa y te toque ir a trabajar, ¿verdad? Y en lugar de estar haciendo lo que te toca hacer, entonces empieces quizá a beber, tengas un problema en tu casa, sea una dificultad más grande, etc. No estar en el lugar adecuado
en el lugar indicado nos pone en graves peligros, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿no? Por algo, cuando los papás le dicen a los hijos, no vas a ir a esa fiesta, no quiero que vayas a esa fiesta, aunque a los hijos les cueste, aguántense, no vayan. No te pongas en un riesgo, ¿no? Yo muchas veces les había dicho este consejo los días viernes, cuando tus hijos salgan, dales la bendición. No bajes la guardia, te enojaste con ellos, a lo mejor realmente hay grandes motivos para estar enojados porque no te hicieron caso, porque te desobedecieron, porque te desafiaron, porque hicieron su santa voluntad, aún así bendícelos. Ajá. Ahora, tú eres hijo, si te dicen no es no y no lo discutas, ¿sabes por qué? Porque cuando no estamos en el lugar apropiado, muchos otros males nos pueden sobrevenir. Ajá. Y ahí nosotros entendemos, por ejemplo, como una noche de fiesta sin permiso puede no quedar ahí, ¿eh? Puede pasar desde que venía en un taxi y la secuestraron, venía con sus amigos y tuvieron un accidente, se pasó de copas y la violaron o lo violaron, ¿verdad? Porque ya han pasado esas cosas. Va desde eso hasta decir, no regresó a su casa, lo mataron, la mataron, se quedó en el camino, y esto es terrible, ¿no? O sea, no estar en donde Dios nos quiere, nos pone en graves riesgos. Ese fue el principio del pecado de David. No estar en la batalla, no estar peleando. Otra cosa también, en la vida espiritual hay que pelear siempre. Ajá. Pelea tu tiempo de ir a misa, peléalo, no en el sentido de peleate con los demás, ¿no? O sea, tú el domingo tienes que ir a misa, o el lunes o el martes tú lo tienes como proyecto de ir a misa, hazte violencia, o sea, peléate contigo y date el tiempo y hazlo, ¿no? Ve a donde tengas que ir, ¿no? Te propusiste rezar el rosario, cúmplelo, ten tu momento y siéntate o ora, haz tu oración, reza o llévate rezando mientras vas más de camino, pero hazlo. Tienes un proyecto, mantén la guardia alta, ¿no? Porque en cuanto no tengas la guardia alta, pueden venir cualquier tipo de males. Después vamos a ver todo este entramado que cometió David, que realmente es muy vergonzoso, porque para tapar su pecado, porque cuando esta mujer le dice estoy embarazada, para tapar su pecado, él manda a traer al esposo, ¿verdad? Para que se acueste con ella y simular como que cargarle el muertito, decimos aquí en México, ¿no? Pero este hombre, Urías elitita, que varias veces la palabra de Dios en este relato del capítulo 11 del segundo libro de Samuel nos va a decir que Urías era hitita, o sea, no era israelita, era de otra nacionalidad, pero peleaba con el ejército de David y nos presenta a un Urías fiel, en ese momento más fiel que el rey, porque no quiere ir a su casa, no quiere comer bien, no quiere bañarse, no quiere estar, porque dice, ¿cómo? El arca de la alianza está allá en el campo, allá en el campo está mi capitán, allá está Urías, Joab, el jefe de armas, ¿no? Allá está Joab, ¿cómo yo me voy a quedar aquí a la pachanga cuando allá está todos en batalla? Ajá. En ese momento, ese hombre hitita, uno que no es del pueblo de Dios, se ve mucho más fiel que el mismísimo David. Y eso que hemos dicho que David era un rey justo, es el prototipo de rey que va a ser en todo momento Israel, que va a esperar Israel, y la figura más emblemática, con la que se le hace referencia a Jesús, hijo de David. Hizo una serie de cosas, después con él mismo manda una carta diciéndole a Joab, mira, a ponlo en lo más duro de la batalla para que lo mate. Eso hacen, matan a Urías y se queda con la esposa. Una cosa terrible, ¿no? Realmente David actuó con muchísima bajeza, ¿verdad? Con muchísima premeditación y alevosía y ventaja y todo lo demás, ¿no? Esas cosas que a nosotros nos desagradan. Recientemente, en el nuevo documento del Papa Francisco, el Papa ha dicho, errores sí, fallas sí, corrupción no. A mí me parece una lógica muy importante para nuestra vida de hoy, porque una cosa es que nos salga al encuentro el error, ¿verdad? El error es algo que no se quiere, que no se busca, que incluso contra lo que se lucha, pero si por error te equivocas, que sea un error, que no sea corrupción, que no sea un acto deliberado de mal al que yo le abro la puerta y lo permito, ¿no? Porque hoy nosotros que vivimos en una sociedad sumamente corrupta,
una sociedad en la que le ha hecho grandes daños, escúchelo bien, que le ha hecho grandes daños la corrupción a nivel social, ¿verdad? Porque no podemos voltear una institución en donde digamos, estos policías son honestos, estos magistrados son honestos, estos diputados son honestos, estos candidatos son honestos, no hay para dónde. Y cuando nosotros vemos esto, lejos de decir son corruptos, son mentirosos, son ladrones, son esto, lejos de decir eso, o además de decir eso, hemos de imponernos a nosotros mismos el hecho de decir, tengo que ser honesta, no puedo decir mentiras, tengo que ir por el camino derecho, no puedo negarme a hacer el bien, y hacer lo que me toca hacer en cada momento, ¿no? Bueno, después del pecado de David, bueno, va a venir un reproche, un serio reproche, ¿verdad? Que le va a hacer Dios a David por medio de un profeta. Dios va a hablar por medio de los profetas y le va a hacer este reproche en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dios manda al profeta para que hable a David y esto es lo que va a pasar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice así: Cuando David fue descubierto de su pecado, David admitió delante de Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor te va a castigar a ti por tu pecado, pero no morirás. Dice, pero como has ofendido gravemente al Señor, el hijo recién nacido que tendrás va a morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el hijo de David, que había tenido la mujer de Urías, enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó y se pasó la noche acostado en el suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿cuál fue aquí la cuestión? Bien, fíjense ustedes que llega este profeta, el profeta Natán, y le dice a David, David, mira, pasó aquí en el reino, en tu reino, pasó que un hombre muy rico, que tiene muchas ovejas, miró la oveja de su vecino tenía una sola oveja, este vecino amaba mucho a su oveja, era la única que tenía, incluso la abrazaba y dormía con ella, amaba mucho a su oveja porque era lo único que tenía, pero este hombre ambicioso, no queriendo matar ninguna de sus ovejas, mandó a traer la oveja de su vecino, la mató y la comió. ¿Qué sugieres para este hombre? Y David dice, por vida de Dios, que ese hombre merece la muerte. Y en ese momento Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Y David le cae en la cuenta y dice esto: admito que he pecado contra el Señor. Y Natán le dice, efectivamente, el Señor no te va a castigar a ti, pero por lo que has hecho, el hijo que tienes con esta mujer va a morir. Hermanos, cuando nos toca sufrir, nunca nos sintamos inocentes, Yo se lo sugiero, es algo que yo también me he impuesto de modo personal. A veces nos toca sufrir humillaciones, a veces nos toca sufrir aparentemente gratis, pero no es verdad, no todo es de tan gratis. Miren, el sufrimiento viene de dos formas: como purificación por nuestros pecados cometidos anteriormente, o como santificación, es decir, como algo que se nos impone, pero que Dios lo permite y nos va a ayudar a superar para ser santos. Pero la mayor parte de las veces, ¿saben qué? Sufrimos porque decidimos mal. Sufrimos porque no hacemos bien las cosas. Y son consecuencia. Y a veces puedes decir, pero pues nadie se dio cuenta, nadie me vio, incluso pues me cuidé bien de que nadie me viera, etcétera. No pienses eso, las consecuencias vendrán. David no lo pagó el hijo que tuvo esta mujer y ese hijo murió. Cuando nosotros nos vemos pasar por desgracias, a veces es bueno preguntarnos, Señor, ¿qué hice? ¿En qué fallé? Y si no, decir como el salmista, absuélveme de lo que se me oculta. Dime qué es lo que yo hice, ¿verdad? Y que no he podido reconocer, para que de esa manera, reconociéndolo, yo sea salvado. Y cuando vemos que tenemos gobernantes tan malos, ¿verdad? Tan terribles, tan ambiciosos, se pelean por servirnos, ¿verdad? Pues por supuesto que no, se pelean por ver quién nos quita la plata, ¿no?
No se están peleando por quién sirve mejor. Cuando nosotros vemos esto, sí hay que darnos cuenta de lo que pasa, pero inevitablemente lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué estamos pagando? ¿Y saben qué? Yo creo que estamos pagando nuestra indiferencia, estamos pagando habernos cruzado de brazos cuando nos aprobaron la ley del aborto, estamos pagando el habernos quedado indiferentes cuando nos han propuesto ideología de género, matrimonios entre personas del mismo sexo. Creo que nos hemos cruzado de brazos ante el ateísmo grosero de muchas personas que se lanzan a hablar en contra de Dios o de la iglesia. Y creo que sí hemos hecho algo y es quedarnos tranquilos. Cuando vemos todos los males que nos sobrevienen, lejos de quejarnos, hay que decir, Señor, dame el valor, dame la determinación. Y como David, ¿verdad? Toda una noche de oración, toda una noche de arrepentimiento y de pedirle misericordia al Señor. Y ahorita vamos a terminar con el salmo que David compuso después de su pecado, pero antes les invito a que leamos que es el inicio de la historia del tercer rey de Israel. El tercer rey va a ser Salomón, hijo de David con Betsabe. Fíjense lo que es las cosas, ¿verdad? Que Dios no solamente lo perdona, le da otra oportunidad, sino que la descendencia de la que vendrá el Mesías será de esta mujer, será de Betsabe. Y así la historia de la salvación se entreteje entre la grandeza de Dios, la misericordia divina, la bajeza, la finitud, la fragilidad humana. Vamos a buscar del primer libro de Reyes, capítulo 3, los versículos del 9 al 14, ¿sí? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 14, nos vamos a encontrar ya con Salomón, el rey que tuvo fama de ser sabio. Del 9 al 14 dice lo siguiente. Samuel tuvo un sueño en el que decía, dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría. Y le dijo, porque me pediste sabiduría y no larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber, oír y gobernar, voy a hacer lo que tú me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes de ti, ni la tendrá después. Además, te doy la riqueza y esplendor y todo lo que tú no me has pedido, de modo que en tu vida no haya otro rey como tú. Y así, si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues en este texto ya nos presenta Salomón, ¿verdad? Pidiendo sabiduría para gobernar un pueblo tan hermoso como el pueblo de Dios. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que pedir cada día, ¿no? Fíjense cómo en el rosario pedimos sanación, pedimos trabajo, y creo que tenemos que empezar a pedirle al Señor sabiduría. Dame sabiduría para dirigir esta familia que tengo, para dirigir mi vida, para dirigir mi trabajo, para dirigir la gente que trabaja conmigo. Dame sabiduría. Es la petición constante y dice la palabra de Dios que a Dios le gustó que Salomón pidiera sabiduría y no solo le concedió sabiduría, sino todo aquello que no le había pedido. Pidamos al Señor sabiduría y que nos ayude a pedir aquello que sí nos hace falta, no lo que quisiéramos, ¿no? Lo que nos hace falta. Para terminar, te invito a que tomemos el Salmo 51. ¿Sí? Aquí lo tengo, nuestro Salmo 51. Es un hermosísimo salmo que se atribuye a David después de haber pecado y de ser descubierto por Natán. Y vamos a leerlo para terminar esta lección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 51. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente.
Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa e irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el vientre materno. En verdad, tú amas el corazón sincero. En lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y de alegría. Alégrame de nuevo aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que enseñe a los rebeldes tus caminos y a los pecadores vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que eres justo. Señor, abre mis labios, y mi boca cantará tus alabanzas. Pues no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. La ofrenda que agrada a Dios es un espíritu dolido. No desprecias un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 3 preguntas de tarea para que me las resuelvan y podamos seguir inscritos en este curso bíblico los que están inscritos. Bueno, antes de la tarea, tenemos nuestra página que se llama igual que esta, Orar Evangelizando, pero es un canal de YouTube, es nuevo y esperamos poderle dar mayor nutrición, ¿verdad? Y darle mayor movimiento. De momento les invitamos a que quienes no vieron el tema completo, en breve lo vamos a subir para que tomen este curso. Las 3 preguntas ahora son, primero, los 3 nombres de los 3 primeros reyes de Israel. Los 3 nombres de los 3 primeros reyes de Israel. Segundo, el profeta que consagró a los 2 primeros reyes. Profeta que consagró a los 2 primeros reyes. Y número 3, ¿por qué razón Dios descartó de ser rey a Saúl? ¿Por qué razón Dios descartó a Saúl de ser rey de Israel? ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias por sus felicitaciones. Aquí voy a leer algunas que me dejan muy contenta de saber que ustedes les están entendiendo. Hermana Margarita, no sé, pero hoy refleja tristeza y ruego a nuestro Señor. No reflejo tristeza. Tengo sueño, hermanos. Bueno, no sueño, todavía no. Pero sí, hemos tenido un poquito de carga de trabajo. Por supuesto, gracias. Oren por nosotros. Oren por mí, también lo necesito. Y bueno, discúlpenme si no pude reflejar más, ¿verdad? Bueno, también leí aquí, amén, Señor, te pido sabiduría. Ay, qué bueno, lo pide Carla Karina. Muy bien, Carlita, Dios te bendiga. Buenas noches, felices sueños, Dios la bendiga. Gracias, Dora. Me encanta saber que aquí hay mujeres. A veces nos quedamos un poquito como que los hombres no quieren, ¿no? Pero a mí me da mucha confianza cuando yo sé que quienes están escuchando la palabra de Dios son mujeres. Muchísima confianza, porque yo sé que el mensaje no se va a quedar ahí. Este mensaje va a crecer, porque llegando a una mujer, las mujeres somos inquietas y transmitimos la palabra de una manera mucho más, ¿qué será? Pues más emotiva. Ajá, entonces qué bueno que están aquí. Por nuestro proyecto de amor y nuestra vida juntos con Hernán, dice Roxy, sí, que Dios te bendiga a ti y a Hernán. Lupe Andrade dice, Dios habla y me contestó. Qué bueno que te haya contestado por medio de su palabra, Lupe.
¿verdad? No sé si es hombre o mujer, pero me encanta que Dios te haya hablado. Amén, gloria a Dios. Idalia, gracias Idalia. Hola, nos están saludando. Andrea dice que buen programa. Muchas gracias, muy linda como siempre, gracias. Flor de María, cuánta sabiduría no, y no es humana, ¿no? Que es lo más bonito que podemos decir. Y no es sabiduría humana, es don de Dios, un don en el que nos gozamos y que cómo podríamos callarnos, ¿no? Si Dios nos ha dado el don de hablar en su nombre. Dice, gracias hermana Margarita por su sabiduría que procede de Dios. Repita las preguntas, porfa. Ay, Lili, qué bárbara. Ya te regresas ahorita y lo ves. No, el nombre de los 3 primeros reyes de Israel. Ajá. ¿Por qué razón Dios descartó al primer rey? Y la otra la olvidé. Si alguien se la quiere escribir ahí por ahí. Y si no, regrésate un poquito. Sí, y ahí la ves, porfis. Buenas enseñanzas, necesito oración por mi hijo Mauro. Normita, claro que vamos a rezar por tu niño. Dios te bendiga y tú también sigue insistiendo. Oración, 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 sin desanimarnos, ¿sí? Quiero seguir viendo estos videos. Dale like, compártenos, que más gente escuche la palabra de Dios. Gracias, hermana. ¿Cuánto cuesta este libro? Ay, este hermosísimo libro cuesta 90 pesos, nada más. Ustedes, si están en el interior de la República, lo pueden conseguir. Pido sabiduría. Muy bien, Florecita. Flor de María está pidiendo sabiduría. Así es lo que debemos de pedir, Flor. Sabiduría, ¿verdad? Nada tan urgente como tener un corazón sabio, ¿sí? Bueno, saludos a todos. Hermana, gracias, que descanse, gracias. Mañana tenemos el retiro CERS en la Casa de los Servidores de la Palabra, en Cuautitlán Izcalli. Quien vaya ahí nos vemos. Y bueno, pues muchísimas gracias. No puedo seguir leyendo, pues ya se nos fue el tiempo. Bendecido fin de semana desde Puerto Rico. Gracias, Félix. Encantada de que estés aquí. Caballero, aquí lo esperamos todos los días. María del Carmen Ramírez, muchas gracias y bendiciones. Carmelita, también para ti muchas bendiciones. Y ahora sí, nos vamos. Quisiera seguirlos leyendo de todos. Los seguiré leyendo, pero después de mis santas oraciones y de ir a cenar porque ya tenemos hambre. Dejen que Dios ilumine su vida.